varias medidas solidarias que fueron aprobadas en la Ley de Apoyo Humanitario. Como el Estado también a crear Instagram con mis nombres. Durante 2020, Fiscalía ha receptado 178 denuncias por suplantación de identidad en redes sociales. Tenemos un informe especial. Balacera se registró en una gasolinera de Quevedo durante un intento de asalto. El propietario de la estación respondió con disparos a los zampones armados. Contagios de COVID-19 superan la barrera de los 50 millones en todo el mundo. Mientras tanto, la farmacéutica Pfizer anunció que su vacuna es eficaz en un 90%. Han votado a favor 105 congresistas, en contra 19, abstenciones 4. Congreso de Perú destituye al presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral. Así empieza la noticia, emisión estelar. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar. Adrián. Charlie, queridos amigos, muy buenas noches y sean bienvenidos. Atentos porque más adelante les tendremos todos los detalles sobre una balacera que se registró en una gasolinera entre el propietario del lugar y delincuentes armados. Y más adelante la alcaldesa de Guayaquil anunció sanción a agentes metropolitanos implicados en agresión a comerciantes. Se lo contamos en pocos minutos. El exasambleísta Daniel Mendoza fue declarado culpable por delincuencia organizada en la pretendida construcción del hospital de Pedernales y tendrá que pagar una pena de 4 años, 2 meses de prisión tras admitir el cometimiento del delito. Junto a Mendoza fueron sentenciadas 7 personas más. El pedido lo efectuó la Fiscalía General del Estado y fue aceptado por el juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, como parte de la colaboración eficaz resuelta en el procedimiento abreviado. El exasambleísta Daniel Mendoza fue sentenciado a 4 años, 2 meses de pena privativa de la libertad. René Edmundo Tamayo, exdirector del Servicio de Contratación de Obras, José Vélez, Franklin Calderón y Giancarlos Benavides, a 2 años, 10 meses. En cambio, Jennifer Coveña, José Santos y Ángel Andrade, a 3 años, 4 meses, acusados de delincuencia organizada en la construcción del hospital de Pedernales. Además, se dispuso que deberán cancelar como reparación integral $8 millones, que se deberá dividir de acuerdo al grado de participación entre los 15 procesados. La defensa de Mendoza tiene cuestionamientos. Esta defensa se reserva también el posible derecho de apelar lo que tiene que ver la reparación integral, con lo que no se estaría de acuerdo. $8 millones, que fue el monto del anticipo del Hospital Básico de Pedernales de 30 camas, cuando 6 de estos 8 millones están resguardados por el caso de lavado de activos, que es la génesis de este expediente, por una jueza de Manabí en inmobiliaria. Este martes continuará la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio de 7 personas más, entre las que se encuentra el exasambleísta Eliseo Azuero, actualmente prófugo de la justicia, quienes no se acogieron a la colaboración eficaz, es decir, no aceptan el delito. Es una sentencia que tiene algunas aristas, son 8 sentenciados, no todos tienen la misma sentencia, existen algunas reglas. Hay sentencia para cooperadores, hay sentencia para quienes se consideran o a quien se considera líder de la organización y para quienes se encuentran en la parte de abajo, por así decirlo. En delincuencia organizada por la construcción del hospital de Pedernales, inicialmente eran procesadas 19 personas, pero la Fiscalía General del Estado no presentó acusación contra 4. Lo que hemos presenciado esta tarde ha sido una mera enunciación de elementos, sin un análisis de fondo con el cual han arribado a una sentencia condenatoria. Fue simplemente una réplica de lo que hizo la fiscal general. El exasambleísta Daniel Mendoza deberá continuar detenido en la cárcel 4, norte de Quito, informó Héctor Romero. Más de 30 kilos de clorhidrato de cocaína de alta pureza fueron decomisados de un vehículo en uno de los controles de ingreso en la provincia de Carchi. El destino del alcaloide sería el puerto de Guayaquil y posteriormente el mercado internacional.
Este vehículo, considerado de gama alta, habría sido acondicionado para que en el doble fondo pueda pasar hacia el puerto principal cerca de 30.000 dosis de clorhidrato de cocaína de alta pureza, por lo que se presume esta sustancia iba a mercados internacionales desde Guayas, que era el objetivo que tenían los narcotraficantes una vez que internaron la droga en la provincia por los pasos informales. Personal del GEMA, personal del canino y la jefatura proceden a hacer una revisión minuciosa, percatándose una caleta el interior en el piso del vehículo. Como ustedes pueden percatarse, se trata de clorhidrato de cocaína para el tráfico internacional. El conductor del vehículo logró pasar el control sur y cuando se disponía a cruzar por el Cantón Bolívar en otro de los registros policiales, el nerviosismo lo delató, por lo que fue detenido después de verificar que se encontraba cargado de droga. De ciudadanos tanto nacionales y extranjeros que intentan de una u otra manera pasar sustancias sujetas a fiscalización hacia el centro del país. No fue difícil esta vez para los agentes lograr desarmar la caleta. El costo es relativamente alto de acuerdo a la cantidad que llevaba este ciudadano considerado mula del narcotráfico. Estamos hablando de un costo aproximado de unos $300.000 en mercado internacional del costo de esta droga. De acuerdo a las investigaciones, estaría tratando de ubicar los talleres en donde estos vehículos están siendo acondicionados. No sería el primer caso desde que el puente de Rumichaca permanece cerrado que se ha logrado incautar caletas similares. Con imágenes de José Cedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. En lo que va del año, las muertes violentas se incrementaron en un 34%, esto en la zona 8, en relación al mismo periodo del 2019. Solo en este fin de semana se registraron 4 nuevos crímenes que, según la policía, responden en su mayoría a disputas por territorio para la venta de drogas. Estas imágenes corresponden a uno de los 4 hechos criminales que se registró en Guayaquil durante este fin de semana. Este último acontecimiento ocurrió en las calles Pedro Moncayo y Piedrahíta. Varias personas fueron sorprendidas por la llegada inesperada de un desconocido quien abrió fuego sin distinguir contra quién caía la bala. Producto de esta acción, una persona falleció y 2 más quedaron heridas. De antecedentes penales, la persona que está fallecida, igualmente lo que indican familiares, o mejor dicho, del sector, que se encontraban jugando fútbol manifestaron. Según los datos entregados por parte de la comandancia de la zona 8, en lo que va del año se registra un total de 318 muertes violentas. Esto representa un 34% más en relación al mismo periodo del 2019, donde la cifra llegaba a los 236 casos mortales. En este mes de noviembre tenemos indicadores importantes, tenemos una reducción del menos 33% en lo que va en este mes. La mayor cantidad de los delitos se concentra en los distritos Sur, Esteros y Durán, sectores donde las disputas por territorio en la venta de la droga han logrado acabar con la tranquilidad de sus habitantes. Razón por la cual están intervenidos estos distritos en este momento, ¿no? Estamos tanto el eje preventivo, investigativo y de inteligencia está operando en esos sectores. Como respuesta, las unidades de control aseguran desplegar sus acciones. Precisamente en las últimas horas fue posible la detención de alias Mocho, sujeto quien ya cuenta con varios antecedentes y quien sería el principal responsable de la balacera ocurrida el 4 de octubre en el cantón Durán. Hecho violento que dejó 2 fallecidos y 7 personas heridas. Este hecho del 4 de octubre se dio por pugna de poder y tenían ya un rango específico estos individuos. Informó José Morales. Y continúan las muertes violentas en el cantón fronterizo de Huaquillas, en la provincia del Oro. Un sujeto con antecedentes delictivos fue hallado baleado y torturado en el canal de Zarumilla, mientras que cerca de allí, en la localidad peruana de Aguas Verdes, 2 personas más fueron asesinadas. Tirado al filo del canal internacional, se halló el cuerpo sin vida de Jorge Leonel Lainez Espinosa, de 36 años. La víctima presentaba varios impactos de bala y signos de tortura. Tienen la cabeza, tienen en las extremidades, en el tórax, tiene algunos impactos de bala. Familiares del occiso llegaron al lugar conocido como Pico de Pato e identificaron al fallecido. Según la autoridad, el sujeto fue raptado a la fuerza desde un taller de motos ubicado en el centro de la ciudad fronteriza. De ese taller fue sacado de manera violenta o a la fuerza por unas 2 personas que se llevaron en una camioneta.
y luego en la tarde ya apareció este cadáver en el canal de Zarumilla. Mientras esto sucedía en Huaquillas, casi a la misma hora, a pocos metros de allí, en Aguas Verdes, en Perú, eran acribillados a tiros en pleno centro de la urbe 2 ciudadanos. Según el comandante de la zona 7, las muertes en la zona de frontera se deben a que una banda delictiva se habría dividido. Al fraccionarse esta banda existen lealtades en estos dos grupos que están generando este tipo de violencias justamente por el control del espacio y la economía delictual. A las muertes se suma este video donde 2 sujetos con arma en mano amenazan a la población del cantón fronterizo, quienes además se atribuyen la balacera del pasado martes 3, donde murió un extranjero y quedaron heridos 4 ciudadanos. Se pensaba en primera instancia que grupos de venezolanos estarían formando una organización adicional para formar su propio grupo de cobros sobre el canal de Zarumilla. Esto aparentemente en primera instancia, de acuerdo a nuestra información, está descartado. 6 muertes violentas se han registrado en menos de un mes en la zona de frontera. Todos los fallecidos registraban antecedentes delictivos. En el transcurso de esta semana se reunirán las autoridades que integran la Mesa Técnica de Seguridad, quienes determinarán acciones a ejecutar. Desde el cantón Huaquillas, provincia de El Oro, informó Richard Ceballos. Y una balacera se registró en una gasolinera del cantón Quevedo en la provincia de Los Ríos. Al menos 6 antisociales intentaron robar y aparentemente acabar con la vida de quienes se encontraban en la estación de servicio. Su propietario también respondió con disparos. Se trata de una balacera, como las de las películas, pero en la vida real. Mire muy bien, 4 personas están a un costado de la cámara de seguridad de una gasolinera, cuando de pronto al parecer escuchan algo y corren. Enseguida 2 sujetos empiezan a descargar disparos contra ellos. Entonces el dueño del negocio, en su afán de supervivencia, también saca un arma y dispara para disuadirlos. Pero si miramos mejor, no solo son los delincuentes que aparecen en primer plano. Al lado derecho de la grabación son un grupo de ampones los que intentaron hacer de las suyas. Cuando nosotros miramos al principio al lado, hacia el fondo, es porque le estaban quitando la repetidora al guardián de la gasolinera. Entonces, en ese momento el guardia puso resistencia y le disparan en la pierna. El hombre que disparó para defenderse es el sujeto de camiseta amarilla, dueño de la estación de servicio. Él cuenta que tuvo que usar el arma en defensa propia. Tenía mi arma yo tengo un arma con papeles, ¿no? Entonces, por seguridad, porque ellos, a los que caminan hacia nosotros, ya van disparando ya. O sea, ellos ya vienen con la arma en la mano. Se sabe que los maleantes iban a bordo de esta camioneta. Esta es una banda de delincuentes que ya han hecho otro robo. Pero no es la primera vez que le sucede esto a la víctima. Se trata del tercer intento de acabar con su vida, enfrentándose a la delincuencia. Como especie de coraje de ver cómo esta gente quiere robarse lo que a uno con tanta fuerza y sacrificio logra trabajar día a día, la fuerza de su trabajo. Y es que la víctima menciona que aquí en esta zona de Quevedo, la delincuencia es el pan de todos los días. Es así como se desarrolló una balacera con suerte, una reunión entre amigos que por poco termina en tragedia. Informó Marilyn Jaramillo. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, anunció sanciones para los agentes metropolitanos que fueron captados en imágenes mientras aplicaban violencia en contra de 2 comerciantes informales dedicados a la venta de frutas en las calles de la urbe porteña. Estas imágenes fueron captadas desde un teléfono celular por parte de una persona que transitaba por las calles Cacique Álvarez y Ayacucho. Allí se observa a un grupo de agentes metropolitanos actuar en contra de 2 vendedores informales de frutas. Los uniformados se pretendían llevarse el triciclo mientras los dueños de la fruta se negaban a quedarse sin esa herramienta. Al final lograron arrebatar el transporte y se retiraron del sitio. El detalle era porque ya nosotros ya no veníamos de retirada, ya no veníamos a guardar porque así mismo no nos dejan trabajar los municipales. Ahora ellos nos vienen atrás de nosotros
a querernos seguir. Cuando ya nosotros nos dimos cuenta fue que la camioneta no la cruzaron y ahora llevársenos otras cosas. Tenemos que pelear porque es con lo que nosotros trabajamos. Tomamos contacto con uno de los afectados, quien aseguró que luego de esa situación resultó con algunas lesiones en su cuerpo. Me agredieron, me metieron unos manazos, me metieron unos puñetes en la costilla, a mi compañero le tiraron el triciclo encima porque no nos queríamos dejar ir. Más allá de las heridas, lo que sí le duele es haber perdido el capital invertido durante ese día para trabajar. Porque con eso nosotros comemos, nosotros llevamos el sustento a nuestra casa de esa manera. El triciclo ni siquiera les pertenecía. Él y su compañero lo alquilaban por $3 diarios con la finalidad de recorrer varios sectores en la ciudad, ofreciendo la fruta fresca. Son cosas que yo tengo en mis herramientas de trabajo que se las cedo hacia él. Una vez que el video fue publicado, inmediatamente se viralizó, despertando indignación en diversos sectores de la sociedad. De su parte, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, anunció sanciones en contra de los implicados. Las sanciones están puestas y el día de hoy se reinicia, porque eso lo inicié hace casi 2 años, el reentrenamiento de cada agente. A pesar de la situación, el principal afectado dio a conocer que no guarda rencor. Informó José Morales. Empezaban a pedir plata, de que yo tenía un bebé enfermo, Si usted es de los que publica mucha información personal en redes sociales, cuidado, porque podría estarse exponiendo a que alguien llegue a suplantar su identidad. Había 3 de mi papá, 2 de mi hermana, de mi mamá, de amistades, más de 50 amigas en común le habían cambiado los nombres y los apellidos. Conozca de qué se trata, hoy en su informativo La Noticia. Así es, este año en Fiscalía han receptado 178 denuncias por suplantación de identidad en redes sociales. Conozca en qué consiste este delito y qué puede hacer para evitar ser víctima. Imagine estar revisando redes sociales y darse cuenta de que un perfil desconocido está usando datos suyos como nombres o fotografías. Eso le sucedió a Víctor Chiriguaya, quien no solo encontró otro perfil con sus datos, sino que además, desde esa cuenta le escribieron a familiares y amigos. Comenzaban a pedir plata, de que yo tenía un bebé enfermo y que pedían plata por una cuenta amiga que les depositaron. Inmediatamente dio a conocer desde su cuenta de Facebook sobre esta situación para aclarar cuál era su verdadero perfil. Según el jefe de la Unidad de Delitos Cibernéticos de la Policía Nacional, se trata de suplantación de identidad. Si es que verificamos una cuenta de este tipo, pues lo más recomendable es realizar la respectiva denuncia, ¿no? Tendrían que acudir a la fiscalía más cercana, poner la denuncia por estafa por medios electrónicos. La denuncia es importante, asegura, ya que así puede evitar que lo involucren en delitos. Y es que ese era el temor de Ariel Pluas. No crearon 1, sino 5 perfiles falsos usando sus fotos. Lo alarmante es que una de esas cuentas llevaba más de 7 meses haciéndose pasar por él, para intentar enamorar a una joven de Babahoyo. Yo al revisar su perfil, se veía que era una chica de colegio todavía. Él había citado en Las Peñas a las 6 de la tarde, imagínate, a las 6 de la tarde, casi oscureciendo. Tras enterarse de ese perfil falso, logró contactarse con la joven, a quien aclaró que ella chateaba con una persona desconocida. Yo le decía a la chica, por favor, no vayas, no vayas. No me creía, ella moría en el no, que él es tan amable conmigo, es tan cariñoso conmigo. No soy yo, le digo, es otra persona, le digo, este es mi único Facebook, le digo. Pero no solo suplantaron la identidad de Ariel, sino también la de sus contactos. Había 3 de mi papá, 2 de mi hermana, de mi mamá, de amistades, más de 50 amigas en común le habían cambiado los nombres y los apellidos. Tomó el descaro también de crear 3 Instagram con mis nombres. Lo que consideró oportuno fue reportar y bloquear el perfil fraudulento en la red social donde fue detectado. Pero esto es algo que, según el mayor Freddy Zarzosa, no se debe hacer. Ya que se borra la evidencia digital, lo que siempre recomendamos es de que mantengan activas los mensajes, las cuentas, hasta poder nosotros digitalizar y evidenciar. También recomienda no aceptar solicitudes de amistad de personas desconocidas, configurar la privacidad de su perfil, evitar publicar en detalle sus actividades diarias, no compartir datos personales como dirección o número de teléfono. Por esto, en redes sociales se debe tener cuidado con lo que se publica y con quién se mantiene una conversación,
porque no se sabe con qué lobo nos encontramos, tras la imagen de una oveja. Hoy fui yo, mañana puede ser otras personas. Informó Celeste Dueñas. Y en temas internacionales, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, fue destituido por su Congreso por incapacidad moral para gobernar dentro de un caso de supuesta corrupción cuando era gobernador en el año 2014. El presidente del Legislativo peruano asumirá el cargo de primer mandatario de forma interina este martes. Han votado a favor 105 congresistas, en contra 19, abstenciones 4. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal. Así conocieron en Perú que se quedaron sin presidente de la República. El Congreso lo destituyó por incapacidad moral en un segundo juicio político en menos de 2 meses. Ahora por denuncias en un caso de sobornos que habría recibido en el año 2014, cuando fue gobernador. La decisión tomó por sorpresa a muchos. Se pensaba que no habría la mayoría de votos suficientes para lograr la vacancia del cargo. Vizcarra se presentó en la mañana de ese lunes y en menos de 1 hora expuso su defensa y negó haber recibido algún tipo de soborno y criticó el proceso que se le estaba siguiendo en ese momento. Hacen lo imposible para hostilizar, para acusar, para mentir y para pretender manchar honras. A 5 meses de las elecciones y a menos de 9 meses del cambio de gobierno, al final de cuentas, termina afectando a todos los ciudadanos. La tarde de ese martes, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, será posesionado como presidente interino y tendrá que nombrar a nuevos ministros. Por otro lado, el Ministerio Público podría iniciar acciones legales en contra de Vizcarra inmediatamente, así como la prohibición de la salida del país y la enajenación de bienes, informó Charlie Pisa. En nuestro país, el Ministerio de Salud continúa estudiando al coronavirus y los linajes genéticos que circulan en el mundo y también los que han llegado a Ecuador. Aunque estas han presentado ciertas mutaciones, el nivel de letalidad no es el mismo. Conozcamos más en la siguiente nota. Desde el mes de junio, el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, hace muestreos en diferentes ciudades para verificar las variantes genéticas del COVID-19 en el país, además de la respectiva vigilancia epidemiológica para tener todos los registros necesarios de este virus. Pero es un virus que tiende a cambiar normalmente, no todos son exactamente iguales, pero estas alteraciones son dentro de lo normal. Los representantes de esa entidad del Ministerio de Salud Pública aseguran que según datos internacionales, en el mundo existe solo una cepa y que asimismo por diferentes continentes, lo que está circulando son 8 linajes genéticos identificados. Una cepa es diferente a decir un linaje. Actualmente, con el COVID-19 existen linajes diferentes. Si fueran varias cepas, ahí sí afectaría a lo que es la transmisibilidad o niveles de patogenicidad y epidemiología del virus. De esos, algunos han ingresado a Ecuador por personas que han llegado infectadas. Lo que se ha confirmado por ahora es que esto no representa el mismo nivel de letalidad que en los primeros meses de pandemia. A medida que el virus se extienda en toda la población, cuando empiece la vacuna, igual nosotros vamos a tener que aprender a convivir con el virus porque se va a convertir en un virus que va a estar circulando con nosotros todo el año o todos los años. Y tenemos diferentes linajes que pueden estar circulando aquí en el país. Con toda esta información se trata de comunicar al país a qué nos enfrentamos, cómo ha variado ese virus y lo que permanentemente se va conociendo con los estudios científicos. Esto podría variar ante una enfermedad de la que los especialistas están aprendiendo diariamente, informó Charlie Pisa. Es momento de una primera pausa comercial, pero más adelante les tendremos todos los detalles de que el municipio de Guayaquil abrió 3 expedientes a 10 partidos y movimientos políticos por incumplir en la prohibición de manifestaciones y eventos políticos masivos. Ya regresamos. Continuamos. El municipio de Guayaquil abrió 3 expedientes a 10 partidos y movimientos políticos por el incumplimiento de las medidas establecidas en la ciudad sobre la prohibición de manifestaciones y eventos políticos masivos. Además, el CNE Delegación Guayas recuerda que no se puede realizar campaña anticipada. Llega la voluntad de avanzar por tu salud, por
Personal de justicia y vigilancia del municipio de Guayaquil dispersó a decenas de personas que se concentraron en un mitin político en las calles 11 y Cristóbal Colón el pasado viernes. Desde el Cabildo se informó sobre los expedientes abiertos a algunos partidos políticos por desacatar las disposiciones emitidas en la ciudad para evitar la propagación del COVID-19. Han incurrido 10 movimientos y partidos políticos, pero tenemos aperturados 3 expedientes, ya que hay partidos que han cometido 2 veces las infracciones, como el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo. Aquí tenemos un expediente, por ejemplo, que se le abrió a Centro Democrático, que fue uno de los primeros partidos políticos que incurrió, y cancelaron una multa de $800. Están prohibidas las manifestaciones y eventos políticos masivos. No interesa el partido político, que sencillamente lo sanciono las aglomeraciones, desbarato tarimas, desbarato intentos de llevar cantantes, pero les repito, esto es un trabajo agotador y ahora se viene mucho más en campaña. Son muchos partidos políticos, muchos candidatos que tienen que tomar en consideración de que hay un grupo de personas amplio en las calles arriesgando su vida para mantenerlos vivos. En todo caso, aquí nadie está por encima de la ley, que el Partido Social Cristiano, no obstante de ser parte de la administración municipal, no está exenta de ninguna manera del control y del cumplimiento de la ley, al igual que los demás partidos políticos. El director de la Delegación Electoral del Guayas recuerda que no se puede anticipar la campaña electoral que está autorizada del 31 de diciembre del 2020 al 4 de febrero del 2021. Lo que hemos estado centrados solamente es en la publicidad de medios de comunicación. Lamentablemente no hemos podido salir aún con el recorrido de vías. Es probable que esta semana ya se concrete lo del presupuesto. A finales de esta semana o la siguiente semana ya nosotros arrancamos con el monitoreo de vías. Informó Roselena Vázquez. El futuro de Álvaro Noboa para las próximas elecciones aún es incierto. Desde el Consejo Nacional Electoral se informó que el Movimiento Justicia Social, por el que participaría, deberá enfrentar 2 impugnaciones. El sorpresivo anuncio de Álvaro Noboa de su precandidatura a la presidencia de la República complica el trabajo del Consejo Nacional Electoral. Diana Tamaín, presidenta del organismo, señaló que el empresario, quien ahora busca ir a los comicios del 2021 representando al movimiento Justicia Social, deberá cumplir con todos los requisitos para tener su inscripción en firme. Esto es, si tienen objeciones, si tienen apelaciones, si tienen impugnaciones, hasta que queden firmes, nosotros no podemos proclamar una candidatura en firme, sino en proceso de inscripción. Puede ser candidato, si cumple con los requisitos, se revisará la documentación. Para ello, el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolverá el pedido hecho por Justicia Social de ampliar los plazos para realizar sus procesos internos y garantizar la candidatura de Noboa. Están corriendo los plazos para que la lista 11 presente a sus candidatos en el caso de ser necesario desde primarias o continuar con el proceso. El pasado viernes el CNE otorgó a esta organización política 5 días para realizar sus procesos electorales internos, 2 días para que acepten las precandidaturas ante delegaciones del organismo electoral y 8 días para la inscripción formal. Sin embargo, esta resolución ya registra 2 impugnaciones por el movimiento Creo y el Partido Social Cristiano. Tendremos que analizar, tengo entendido que han ingresado 2 impugnaciones a nuestra resolución del día viernes y tendremos que resolver máximo hasta el día miércoles. Todo esto ocurre con la inscripción en firme de 14 binomios presidenciales y a menos de un mes de la impresión de las papeletas, que deberá ser en diciembre, lo que preocupa a las autoridades. Si esto se demora, podría traer complicación en la impresión de las papeletas, porque son 2 movimientos que si no están en firme no podríamos dar paso y enviar al Instituto Geográfico Militar. En Quito informó Adriana Rojas. El precandidato a la presidencia Andrés Arauz participó en la investidura del mandatario electo de Bolivia, Luis Arce, y además tuvo una corta reunión con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. El socialismo entrelazó una amistad entre el nuevo jefe de Estado de Bolivia, Luis Arce, y el precandidato presidencial ecuatoriano, Andrés Arauz, que lleva ya varios años, lo que motivó a una invitación especial para un reencuentro durante la investidura del mandatario, la cual se realizó en la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional del país hermano. Arauz compartió el acto de posesión con diversos jefes de Estado de la región, así como también con las autoridades de varias
varias organizaciones sociales, con las cuales mantiene la misma ideología política. Previamente, el precandidato por Centro Democrático se reunió con el vicepresidente segundo del gobierno español, Pablo Iglesias, con quien analizó la situación de los migrantes ecuatorianos radicados en España. Finalmente, Arauz compartió tiempo con Alberto Fernández, presidente de Argentina. Ambos examinaron el actual panorama político de Latinoamérica y la crisis económica que deja la pandemia en la región y cómo solucionarla, informó Maite Morán. Además, el Consejo Nacional Electoral Delegación Guayas realizó el sorteo para la designación de los miembros de las juntas receptoras del voto para las elecciones del 2021. Veamos. Cumpliendo con una nueva fase del calendario de las elecciones generales del 2021, se realizó el sorteo para la selección de los miembros de las juntas receptoras del voto y en Guayas se nombraron a 63.371 ciudadanos para integrar las mesas de votación. De estas 63.000 personas seleccionadas el día de hoy, el 86% son estudiantes universitarios, ya que los estudiantes universitarios son los garantes, en este caso, en las mesas de la democracia. Las notificaciones empezarán a llegar desde este 10 de noviembre. Tomará un par de semanas y luego de eso arrancarán las capacitaciones de los miembros de juntas receptoras del voto, que en este año serán virtuales y presenciales. Vamos a enviar por correo electrónico y los demás, principalmente en las zonas rurales, lo haremos de manera presencial. Y frente a la nueva realidad que vivimos con el propósito de evitar una propagación del COVID-19 para las elecciones del 2021, habrán 69 recintos electorales más que en el proceso anterior. La provincia del Guayas, el proceso 2019 contó con 465 recintos. En este proceso contamos con 534 recintos que solo se utilizaban un bloque, un piso, ahora se ocupa el segundo, tercer piso, coliseo, lugares techados, pasillos, para poder cumplir en su mayoría con que haya una junta receptora del voto por agua. Entre otras medidas para evitar aglomeraciones. Quitar de los lugares de mayor afluencia, como la Universidad de Guayaquil, que fue retirada 74 juntas receptoras del voto, quiere decir que 29.000 personas no van a tener que ir a votar en la Universidad de Guayaquil. Por eso se abrieron los otros recintos y por eso tienen que buscar donde les corresponda. El distanciamiento en los sectores, tenemos un supervisor sanitario con las Fuerzas Armadas que evitarán que haya aglomeraciones, filas en la parte interna de los recintos. Yo estoy recorriendo la provincia, conversando con cada uno de los alcaldes para que ellos se comprometan en la parte externa. Informó Roselena Vázquez. Hasta este jueves 12 de noviembre estarán vigentes varias de las medidas solidarias que fueron aprobadas en la Ley de Apoyo Humanitario. Veamos. A partir del jueves, las empresas proveedoras de servicios básicos y de telecomunicaciones, es decir, agua, luz, teléfono, internet y telefonía móvil, podrán realizar cortes por falta de pago, algo que al momento no es permitido por lo aprobado en la ley, pero que esto establece durará hasta 2 meses después de finalizado el estado de excepción, es decir, 12 de noviembre. A partir de esa fecha, se iniciarán los cobros pendientes que podrían ser acumulados y divididos en cuotas sin intereses, multas o recargos. Eso sí, las tarifas de estos servicios se mantendrán congeladas hasta el 13 de septiembre de 2021. Por otro lado, la prohibición de ejecutar desahucios en materia de inquilinato también expirará el jueves, al igual que lo referente con las deudas con instituciones financieras. Luego del 12 de noviembre, los bancos, cooperativas y también los negocios que otorguen crédito a sus clientes no están obligados a la reprogramación de cuotas de préstamos o a emitir prórrogas de los pagos. También queda por finalizada la extensión de la cobertura de pólizas de seguro y la cobertura de salud a los trabajadores que estaban afiliados al IES pero fueron desvinculados de sus trabajos. Esto, sin embargo, ha causado preocupación dentro de la Asamblea y también malestar, pues aseguran que las medidas deberían extenderse, considerando varios factores. Uno de ellos, que el Ejecutivo entregó el reglamento de la ley de forma tardía. La ley decía un reglamento en 30 días, sacan en 90 días, se pierden beneficios, está violando garantías constitucionales. También mencionan que la pandemia no ha terminado y que esta extensión de beneficios debería venir del Ejecutivo, pues hacerlo a través de la legislatura no sería una opción en estos momentos. Nosotros no podríamos este rato tratar una nueva ley para ampliar esos beneficios, eso demoraría unos 2 o 3 meses, podría contaminarse con el tema de elecciones, el gobierno debería sensibilizarse en esta situación que está viviendo el país. Por lo menos extenderlo hasta finales de año, ¿no? Que la gente no sufra cortes de agua, cortes de luz.
Por lo pronto, el Ejecutivo no se ha pronunciado respecto a si es posible o no la extensión de estas medidas solidarias que fueron adoptadas debido a la pandemia, informó Carolina Basante. Y de esa manera finalizamos. Pase bien.